Bueno, entonces estábamos hablando sobre la evaluación de los signos vitales, ¿verdad? Como les venía diciendo, las constantes vitales, que serían justamente, como les estuve diciendo antes de terminar la primera clase, serían las que van a ir reguladas, ¿verdad? Las que van a ir siempre de una manera constante, manteniendo un cierto tipo de valor, ¿verdad? Estas constantes vitales, que son las que determinan que una persona tiene vida o está en vitalidad o está sana o está bien, serían en este caso estas principales, ¿verdad? La frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, la temperatura corporal y el nivel de conciencia. Estos serían los principales signos vitales que también nosotros podemos controlar justamente al evaluar de primera instancia alguna víctima de accidentes. La frecuencia cardíaca sería el número de veces que el corazón late por minuto. La frecuencia respiratoria sería el número de repetición de respiraciones por minuto. Siempre se va controlando por minuto todo. La presión arterial es la fuerza con la que la sangre empuja contra las paredes de las arterias. La temperatura sería el grado de calor del cuerpo humano. Y el nivel de conciencia sería la capacidad de responder a estímulos. Entonces, estas serían nuestros signos vitales principales. ¿Cómo evaluar cada signo vital? Menciono. La frecuencia cardíaca nosotros podemos controlar, como mencioné antes. Podemos controlar en la muñeca, que sería nuestro pulso radial, sería en dirección al dedo gordo, ¿verdad? A 2 dedos de la muñeca justamente, de donde inicia la muñeca. Acá se siente el pulso radial. En el cuello podemos determinar también el pulso carótido o en la ingle a nivel del pulso femoral, ¿verdad? Pero como que esos lugares no están tan a la vista o a la mano, es más complicado de controlar. Entonces se puede controlar en la muñeca, por ejemplo, que siempre es uno de los primeros lugares en donde se puede controlar mejor eso. ¿Cómo tomarla? Coloca 2 dedos sobre la arteria y cuenta los latidos durante 1 minuto. Vamos contando cada latido o cada pulsación, contamos y controlamos hasta 1 minuto. Se suele controlar hasta 30 segundos y eso se multiplica por 2, ¿verdad? Pero ya depende de cada uno cómo realice eso. Siempre, evidentemente, optimizando el tiempo, que es lo ideal, ¿verdad? La frecuencia respiratoria, ¿cómo tomarla? Se observa el movimiento del pecho al subir y bajar durante 1 minuto. Evita decirle a la persona que respire, ya que esto podría alterar su ritmo natural. Nuestra respiración es consciente e inconsciente. Entonces, es consciente cuando yo te estoy diciendo, te voy a controlar tu respiración y vos estás hiperventilando, ¿verdad? Respirabas rapidísimo, ¿verdad? Entonces, eso también altera el poder controlar de manera normal, ¿verdad? Entonces, lo que usualmente se hace es, se le toma justamente esto que hace la enfermera acá. Le toma de la mano fingiendo que le está, de la muñeca, perdón, fingiendo que le está controlando la pulsación, ¿verdad? Y ahí va observando el pecho del paciente, que al levantarse el pecho y al bajar es una respiración. Al subir y bajar es la segunda respiración y así va contando hasta 1 minuto también. O justamente como les mencioné, si nosotros de buenas a primeras, ante una situación justamente de accidente y demás, o qué sé yo, alguien se desvaneció o algo por el estilo, lo primero que queremos saber es si está con vida, ¿verdad? Entonces,
Con el simple y sencillo, sencilla evaluación podemos nosotros determinar si está vivo o no el paciente, ¿verdad? Y eso es justamente controlando los latidos. Independientemente de que vos cuentes cuántos latidos tiene por minuto, siempre que tenga el latido, entonces porque está todavía vivo. Si es que se siente muy débil o no es muy frecuente el latido, entonces también puede determinar que el paciente está orbitando, ¿verdad? Que está apagándose de a poco. La misma cosa acá. Justamente como les mencioné, ustedes pueden acercar su rostro por la nariz y la boca de la víctima para poder saber si sigue respirando o no. En el caso de que no se observe el movimiento del tórax. Entonces, pueden determinar de esa manera. Pues hay ocasiones en las que está respirando muy suave o muy poco, entonces no llega a levantar el tórax, ya no llega a expandir el tórax en ese caso. Entonces, esta es una magnífica manera de poder determinar eso. Y esto evidentemente para saber si sigue con vida la víctima, más que nada. La presión arterial, esta técnica, en teoría, o sea, para poder controlar nosotros la presión arterial, necesitamos de un esfigmomanómetro, que sería este brazalete, todo el equipo justamente para poder controlar eso. Acá yo les puse a modo de signos vitales principales, pero no precisamente que a un accidentado te, espera que te va a sacar mi esfigmomanómetro, le van a decir, le van a controlar su presión. No, es a modo de saber que también es uno de los signos vitales principales nada más. Y lo debe realizar una persona que sepa manejar justamente este tipo de aparato. Hoy en día hay diversos tipos de equipos de toma presión, están las digitales, solamente que el esfigmomanómetro, que sería el tradicional, este es el más exacto. Usualmente en los digitales varía ya el valor, ¿verdad? No es tan exacto que diga. La temperatura también es otro de los signos vitales principales. Se puede controlar con un termómetro oral, rectal o axilar. El rectal se suele hacer más bien a los niños, a los bebés, ¿verdad? Más que nada. Y usualmente, o lo más común sería justamente controlarlo en la boca o debajo de la axila. Y esta es la colocación correcta para controlar eso. Eso de repente en sus casas, si es que tienen termómetro, tienen que practicar. Se coloca la puntita esta del termómetro, se tiene que colocar debajo de la lengua y posteriormente cerrar la boca. Lógicamente no apretar con los dientes, ¿verdad? Se sujeta ahí con la lengua. Y en si es que se va a controlar de manera axilar, se coloca bien adentro en el hueco de la axila y posteriormente se realiza este movimiento. ¿Está bien? La puntita del termómetro tiene que estar bien en el centro para justamente controlar perfectamente el calor de la flexura, ¿verdad? De la flexura axilar. ¿Me están siguiendo bien hasta acá o voy muy rápido? Todo bien, todo bien. Ok, muy bien. El nivel de conciencia también se puede determinar, justamente como les dije hace rato, hablándole al paciente. Habla con la persona, estimula suavemente y observa su respuesta. Le puedes tocar y le preguntas si siente, si no siente, si le dice que sí, entonces todo bien, ¿verdad? O hablarle. Hay ocasiones en las que, como les dije, dependiendo del tipo de lesión que sufra, hay que evitar que el paciente se duerma, ¿verdad? O distraerle en todo caso para que de repente no observe ciertas situaciones en su cuerpo. Como les dije, aquel accidente que les estuve mencionando, el manubrio de la moto ya estaba en la parte inguinal de la víctima. Entonces lo que hacían las personas, otra persona lo que hacía era hablarle para distraerle, ¿verdad? Qué sé yo,
le hablaba y le decían que no se preocupe, que ya están llegando los paramédicos, que va a estar bien, que sé yo, qué sé cuándo, y evidentemente por la situación también de la víctima, en ese momento al rato ya fallece, ¿verdad? Pero no obstante, ese estar ahí también, sin hacer cualquier otro tipo de cosa que no convenga, está bien. Siempre que aporte algo bueno también para la víctima. Muy bien. Y por último, para terminar, los valores normales de los signos vitales. Como les dije, cuando se trata de primeros auxilios, en ese momento a nosotros no nos interesa si tiene taquicardia o bradicardia el paciente. Lo que nos importa es que tenga pulso, ¿verdad? Pero a grandes rasgos, no está de más que también sepamos cuáles son los valores normales de los signos vitales. Nosotros hablamos mucho de accidentados, de repente hay gente que se desvanece por la calle, pero en nuestra casa también puede ocurrir. De repente, qué sé yo, alguien se siente mal, le aprieta el pecho, le duele la cabeza, controlándole su presión arterial, vemos que está a 330 y algo, ¿verdad? Está altísima la presión. Entonces nosotros podemos socorrerle a la persona también controlando esos tipos de signos vitales. Y lógicamente, justamente por eso tenemos que saber cuáles son los valores normales también. Los valores normales de los signos vitales pueden variar ligeramente de una persona a otra. Dependen de factores como la edad, el sexo, el nivel de actividad física y el estado de salud general. Sin embargo, a continuación te presentamos los rangos considerados normales para un adulto sano en reposo, evidentemente. Acá no entran las personas con patologías ya. Por ejemplo, un paciente que es hipertenso, o sea, que tiene la presión alta, evidentemente su presión arterial, qué sé yo, va a ser siempre alto, ¿verdad? Que si su normal sería ya 14 algo, por ejemplo. O 15 algo es su normal. Pero eso no influye en todos los pacientes sanos en reposo. Y aquí tendríamos esos valores. La presión arterial, que sería la normal de 120 a 80 miligramos de mercurio. La presión arterial alta sería ya la hipertensión, o justamente como su nombre lo dice, la presión alta, ¿verdad? Es superior a 140/90. Siempre se lee 12/8 o 14/9. Nunca se lee completamente todo el número. Acá no menciona a la hipotensión, que es la famosa presión baja, que evidentemente va a ser inferior al rango normal. Usualmente va de 10 para abajo, de 10,7, 10,6, o a partir de 10,6 ya se considera justamente hipotensión, que es la presión baja. La frecuencia cardíaca, que serían las pulsaciones, lo normal oscila entre 60 a 100 latidos por minuto. ¿Qué quiere decir eso? Que si por ejemplo Isaías tiene 80 latidos por minuto, está en el rango de lo normal. El rango es entonces de 60 latidos por minuto a 100 latidos por minuto. Si Darío, por ejemplo, tiene 110 latidos por minuto, ya no está en el rango de lo normal, ¿verdad? Tampoco está muy alto, pero sí ya se considera alto al estar en reposo y al ser él una persona sana. Muy bien. Lógicamente, cuando ya hay una alteración en estos rangos, cuando ya sobrepasa mucho de 100, de 110 en adelante, por ejemplo, ya se considera una taquicardia, y de 60 para abajo, a partir de 50 para abajo, ya sería una bradicardia. ¿Está bien? La frecuencia respiratoria. En lo normal oscila entre 12 y 18 respiraciones por minuto. Como le dije, por ejemplo, yo tengo 12 sería mi respiración por minuto, está en el rango de lo normal. De repente, qué sé yo, algún compañero o compañera o algún familiar tiene 18, tiene 16, sigue estando en el rango de lo normal. Y vuelvo a reiterar, estos valores va a diferir entre pacientes
con patologías de base o pacientes medicados, lógicamente. Y serían los valores normales en un adulto sano, en reposo. Si yo estoy haciendo ejercicio, evidentemente eso se va a alterar completamente. ¿Qué otra cosa le iba a decir? Esto, como les digo, en un adulto. ¿Por qué? Porque los ancianos ya tienen otro tipo de frecuencias cardíacas, respiratorias y de la presión arterial, y los niños también, incluso entre niños y bebés, también ya va variando, lactantes. Y por último, la temperatura corporal, ¿verdad? Lo normal oscila de 36,5 a 37 grados Celsius. Acá, por ejemplo, menciona 37,5. Usualmente ya se considera 37,5, se le considera una febritud. Pero va variando, las teorías suelen variar según los libros también, ¿verdad? Pero como les digo, de 36,5 a 37 sería la temperatura corporal normal. Muy bien. ¿Tienen alguna consultita? ¿Algo que quieran acotar? De parte mía, no, profe. Todo ok. Excelente. Muy bien. Entonces llegamos hasta acá con la clase de hoy. Voy a llamar un ratito a la lista para dar por terminada la clase. ¿Está bien? Espero les haya gustado. Ok, Darío e Isaías, entonces. Presente, profesor. Darío. Ok, muy bien. ¿Estamos, chicos, entonces? Nos vemos el próximo lunes, Dios mediante, ¿está bien? Ya Ok, el lunes yo les voy a estar dando sus temas para que puedan realizar sus trabajos a modo de entregar eso en la plataforma para validarle su trabajo práctico, ¿está bien? Pero eso el lunes recién voy a estar facilitándoles. ¿Les parece? Bueno, profe, buenas noches. Excelente. Nos vemos entonces ok, el ok. próximo lunes. Buenas noches, chicos.